Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno es ir culminando una semana más en la cual tenemos que estar agradecidos con el Señor. El Señor ha sido bueno y fiel con nosotros, nos ha ayudado. En todo este tiempo no nos ha dejado nuestro Dios. Muestra es que terminamos una semana más donde podemos levantarnos y estar en pie para adorarle y para agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros siempre. Así que bendecimos este día, le damos gracias al Señor por tenernos en pie, por ayudarnos, por seguirnos levantando con su mano poderosa todos los días. Agradecemos a nuestro Señor que hoy, hasta el día de hoy, viernes, el Señor nos ha atendido, nos ha escuchado y sabemos, tenemos plena confianza de que nuestro Dios escucha la oración del justo, ¿sí? Así es. Ayer hablábamos un poco de que claman los justos, el Señor los oye y los libra de todos sus temores y nuestras angustias y de nuestras aflicciones. Dios nos sigue ayudando en todo este tiempo, así que bendecimos a nuestro Dios por ello. Bendecimos su vida, la disposición que tiene para buscar al Señor en estos días. Los que estamos en Bogotá sabemos que ha hecho un buen friecito, ha sido un tiempo de mucho friecito y gracias a Dios también por ello, porque uno a veces, el ser humano a veces es raro, si hace mucho sol se queja porque hace mucho sol, si hace mucho frío se queja porque hace mucho frío, pero ambas son muestra de que Dios es bueno, de que Dios no se ha olvidado, se acuerda de nosotros, por eso tenemos sol y por eso tenemos frío, agua. Entonces Dios ha sido fiel con nosotros. No podemos culpar de no ser un padre responsable a Dios porque ha sido un padre Amén. Sí, Señor. responsable. Así es. Es más, ha sido un creador responsable con su creación, ¿sí? Porque la Biblia dice, el sol sale sobre justos e injustos, sobre buenos y no buenos, el sol sale todos los días. No es que Dios sale el sol y solo hace alumbrar un poquito los que son mis hijos y los otros no. No, es que Dios es responsable con su creación. Tan responsable fue Dios con su creación que el día que creó al hombre ya había creado un huerto y ya había organizado toda la tierra. Dios nunca fue irresponsable poniendo a Adán sobre una tierra desorganizada. La organizó primero, le dio orden y después de darle orden, la Biblia dice, y creó las plantas. Y después de hacer todo ello, es que la Biblia dice, el último día crea al hombre. ¿Sí? Estaba siendo responsable con su creación. Le dio aliento de vida y él fue el hombre. ¿Sí? Entonces Dios sigue siendo responsable con la creación. ¿Sí? Aunque no todos son hijos, Dios sigue siendo responsable. Y eso revela la misericordia de nuestro Dios todos los días. Así que vamos a orar en esta mañana, agradecer al Señor porque nos ayuda, nos sostiene por su misericordia y por su fidelidad para con nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo de devocional, de oración, por este tiempo en que podemos venir delante de tu presencia, en que podemos presentarnos delante de ti para agradecer tu misericordia, agradecer tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy, Dios, hemos sido testigos de la gran misericordia que tú tienes sobre el planeta. Señor, pueda que muchos no entiendan y te acusen de cosas que no deberían, Padre, pero Señor, nosotros entendemos que tu misericordia sí ha estado sobre la tierra, a pesar de lo que la tierra sufre, de lo que le sucede, de tantas cosas que pasan en el clima, en diversas áreas, Señor. Tu misericordia sí ha estado sobre tu creación. Oh Dios, y muestra de ello es que, oh Dios, el sol sale cada mañana y la luna sale en su debido momento. Padre, que no ha faltado, Dios, tu bien y tu misericordia sobre la tierra. Eso habla de la responsabilidad que tú has tenido con nosotros. Padre, gracias por este tiempo en que podemos presentarnos delante de ti,
en gratitud, que podamos presentarnos delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro ayudador. Padre, gracias, porque desde el principio hasta el fin, Señor, tú, Señor, has sido nuestra ayuda y serás nuestra ayuda. Padre, nunca has dejado al hombre solo, a pesar, Dios, de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Tú has estado allí para levantarnos, para ayudarnos a seguir, para fortalecernos. Aun cuando Jesús iba a partir, la Biblia dice que ora por sus discípulos y dice: Padre, oro por ellos, y no solo por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Señor, desde ya, Señor, Jesús oraba porque sabía y decía: guárdalos, Señor, Padre Celestial. Así que te pedimos en esta hora que tú, Señor, nos sigas ayudando como lo has hecho, porque tu finalidad siempre ha estado en ellos, Señor, ayudarnos a vencer el mundo, como dice el apóstol. Y lo que vence el mundo es nuestra fe. Señor, que podamos, Dios, vencer este mundo, pasar por este mundo sin ser vencidos por él, sino vencer el mundo. Oh Dios, gracias por esta mañana en que venimos, Dios, a depositar nuestra fe en ti, y que venimos, Señor, a confiar en ti, a decirte: Padre, tú eres nuestro Dios, eres nuestro ayudador, a decirte una vez más: dependemos de ti. Gracias, porque en todo este tiempo, Señor, tú no nos has faltado, no ha faltado el bien tuyo sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, no ha faltado el bien tuyo sobre la nación, porque por muy agotados, por muchas crisis que han habido, Señor, tú sigues ayudándonos, tú sigues detrás, Señor, Padre, fortaleciéndonos. Señor, tal vez dirá el que no tiene trabajo: no tengo trabajo, pero tiene vida. Y la Biblia dice que vale más, Señor, perro vivo que león muerto, Señor. Hay vida, y si hay vida, Señor, tenemos que agradecerte. Padre Celestial, gracias, Señor, porque hay muchos tal vez que se quejan del trabajo que realizan, pero, Señor, hay que ver que en este tiempo tienen trabajo, Señor, Padre Celestial. Gracias, porque eso es muestra de que tú has estado, Señor. Padre, y que tú, Dios, has permitido tenerlos allí para sostenerlos en este tiempo. Señor, gracias, Dios amado, porque en una u otra manera has estado, Señor. Tú has estado detrás de cada bendición que ha llegado a nuestra casa, has estado detrás de cada favor, Señor, que Señor, nos han hecho, has estado detrás del vecino, Señor, que toca nuestra puerta para bendecirnos. Has estado detrás, Dios, de aquel que es movido a llegar a nuestra casa con una bendición tuya. Has estado detrás de todo. Has estado detrás de nuestra provisión. Has estado detrás de nuestro sustento. Gracias, porque hoy podemos decir como Israel, Señor, lo vio en el desierto. Así lo hemos visto, Señor. Padre, mientras no hubo fuentes, Dios, tú fuiste quien sostuviste a Israel en el desierto. Así nos has sostenido, Señor. Padre, pese que hemos vivido lo que hemos vivido, tú nos has sostenido, tú no nos has faltado, tú no nos has dejado en este tiempo. Así que, Padre, nos queda adorarte, bendecir y agradecer, porque tú eres nuestra ayuda. En este momento, Dios, entregamos nuestra vida, nuestras familias, todo lo que somos delante de ti. Lo postramos a tus pies, Señor, delante de tu presencia, y confiamos en que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro ayudador, Señor. Padre, y no nos cansamos de decirlo. Muchas gracias, Padre Celestial. Te damos todo el honor,
porque hoy, Señor, tenemos la certeza de que estás atendiéndonos en esta madrugada. Tú estás escuchándonos en esta mañana de oración. Tú estás escuchando, tu oído está inclinado en este tiempo en que tus hijos se han levantado de sus camas para buscar tu rostro. Como dice la palabra, he dicho de mí, tu rostro buscaré, Señor. Buscaremos tu rostro, buscaremos, Señor, tu presencia, buscaremos estar delante de ti, Dios. Padre, que mientras el Espíritu dure en nosotros, Señor, podamos decir, madrugaré a buscarte. Mientras el Espíritu esté en nosotros, mientras nos dé vida, Señor, nosotros podamos decir, estaremos buscando tu rostro y tu presencia. Dios, gracias por cada determinado en esta mañana para amarte, para servirte y para buscarte. Gracias por cada uno de tus hijos que se determinan esta mañana de oración, estar delante de ti, presentar su clamor delante de tu presencia. Gracias, Padre Celestial. No nos faltas jamás, no nos sueltas jamás, Dios amado. Este es un tiempo en que podemos, Señor, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque conoces nuestro corazón y conoces nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos que agradecer al Señor porque siempre ha estado allí. Bendecimos cada familia que está conectada en esta mañana. Bendecimos cada hermano. De verdad, cuando uno entiende que buscamos a Dios y la palabra dice, me acordaba ese versículo, mientras el Espíritu dure en mí, madrugaré a buscarte. Que podamos decir, Señor, mientras el Espíritu esté en nosotros, mientras haya vida, no dejaremos de buscar. Lo entendía muy bien Job, lo entendía muy bien David. David por eso dice, mi alma clama por ti. Está hablando de la necesidad de buscar al Señor, de lo que era tan importante Dios para su vida, que todo su ser deseaba y anhelaba a Dios. Amén. Que nuestra búsqueda del Señor se vuelva un anhelo constante, que se vuelva una necesidad en nosotros todos los días. Así que bendecimos a cada uno de ustedes que está allí. A Marianita la bendecimos, a Marisol en Santa Librada, que Dios bendiga a cada uno de sus hermanos de Santa Librada. La Paz no está hoy, pues envía muchos saludos. Recordemos que ella está recién fortaleciendo su cuerpo de este proceso de COVID que tuvo y, Sí. y Pero está bien. Sí, está bien, sí, y toca estar Cuidarla fortaleciendo su cuerpo, todos los días, entonces sí. Estos días han hecho mucho fríos, entonces es bueno que esté cuidadita allí para que de pronto no tenga recaídas porque su cuerpo recién se restablece. Bendecimos la vida de Kelicita en San José de Guaviare. Siempre reclama saludos. Ay, sí, bueno, no hemos saludado. Y muchas veces tratamos de saludarlos, pero el tiempo se va muy rápido. Así que bendecimos la vida de Kelicita allá en San José de Guaviare. Sus niños han estado allí muy juiciosos en el discipulado. Que Dios bendiga la labor que ella realiza como mamá discipulando a sus hijos. Así es. El valor tan grande que tiene de que nosotros como papás seamos discipuladores de nuestros hijos. No solo llevarlos a la iglesia, nos encarguemos de que ellos sean discipulados en la palabra del Señor. Así que bendecimos la vida de Kelly allá en San José de Guaviare, de la familia Cruz Vallejo, de Edward y Carolina. Así que les bendecimos a ellos, a sus niños también. También son muy juicios para estar allí discipulando a sus hijos. Ojalá cada papá y cada mamá tuviera esa labor de primera, de prioridad, digámoslo así, discipular nuestros hijos, ¿sí? Porque uno muchas veces es que está haciendo eso, como no hay escuela dominical, no. Usted es el mejor maestro para sus hijos. Sus hijos lo ven a usted congregándose, ellos van a querer hacerlo. Sus hijos lo ven a usted orando y buscando el rostro del Señor, ellos van a querer hacerlo. Sus hijos lo ven sirviendo, ellos van a anhelar lo mismo, porque su vida está creando en ellos el mejor ejemplo. La Biblia, sí, también hemos dicho que la Biblia
que ellos leen somos nosotros. Sí, claro. ¿Sí? Ellos de pronto no tomarán la Biblia física, ellos quieren que leer la Biblia nosotros, pues que nuestras acciones para honrar la palabra de Dios sea una Biblia caminante, andante, que ellos están leyendo en cada uno de nosotros como papás, día tras día. Y así como papás uno se preocupa por darles el vestido, la Ajá, comida, sí. de la misma manera nos esforcemos por darles a Dios, ¿sí? Sí. Porque si nosotros les damos a Dios a nuestros hijos, créanme que ellos van a amar a Dios. Entonces, que así como nosotros decimos, hay que trabajar porque hay que buscarles la ropita, que hay que darles las cosas necesarias, así mismo nos esforcemos porque nuestros hijos sean discipulados para el Señor, ¿sí? Esa labor es muy importante. Hay una parte que dice la escritura, le hace texto que dice, del Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y a veces tenemos que entender ahí el texto, y el texto habla de, a veces lo hemos tomado con que estén en el camino, ¿no? Y está hablando que en su camino, en el camino del niño. Y también lo que está diciendo ahí es que usted sea como un vigilante en el camino del niño. Que si es de obstruir muchas cosas, obstruya, que no falte la instrucción en el camino. Puede ser que el camino que él toma no sea el camino que Dios quiera, pero que no falte su instrucción. Entonces entendí algo ayer entendiendo el texto. Lo que pasa es que muchas veces hemos dejado de hablar. La palabra del Señor dice, un consejo a los padres, en Deuteronomio, dice, y hablarás estas palabras. ¿Sí? Creo que un error que hemos tenido como padres es dejar de hablar, Pablo le dice a Timoteo, y predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Dios le dijo al profeta, te envío un pueblo duro de servicio que no van a querer escucharte, pero sean que escuchen o sean que no te escuchen, no dejes de hablar. Queridos papás, nosotros también que estamos en este dilema no, en esta tarea y en esta labor de cuidar la herencia de Dios, ¿qué debemos de hacer? No dejar de hablar. Que aunque ellos nos digan, no quiero escuchar, no, siempre habla, no pierdas la oportunidad de hablar. Y eso es lo que nos va a decir Deuteronomio capítulo 6. No perdamos la oportunidad de hablar. Proverbio 22:6 también dice lo siguiente, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En el camino que ellos escojan, que en el camino que estén no falte tu instrucción, que no falte la instrucción suya y mía como papás, a pesar de que ellos en su camino piensen que estén muy bien, en su camino piensen que son caminos buenos. La palabra del Señor dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de muerte. Librémonos, ¿cómo? Con la palabra, con la instrucción del camino de muerte. ¿Sí? Dice algo especial que dice Dios de sacerdote Elí. ¿Sabe que Elí dejó de hablar? Nosotros no somos responsables por lo que hagan nuestros hijos, porque ellos, dice la escritura en Ezequiel, que los padres no serán responsables del pecado de sus hijos, ni los hijos serán responsables del pecado de los padres, pero sí seremos responsables en dejarles de hablar. Elí dejó de hablar, Elí se cayó. ¿Sabe por qué Elí se cayó? Porque los hijos ya tenían cómo sostenerlo.
Elí se cayó porque los hijos ya estaban ganando buen dinero con las ofrendas que entraban al templo. Y entonces, con las ofrendas, dice la escritura ahí en Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 2, dice que no sabía manejar las ofrendas, se corrompieron. Entonces no dejaban que cocieran la carne y pedían carne cruda. Entonces hacían negocio con las ofrendas del Señor. Y Elí se quedó callado. Dice la escritura que Elí murió gordo, estaba pesado, ¿sí? Entonces, ¿sabe que eso es una simbología allí? Estaba gordo de toda la carne que se comía, de la carne que se comía, que los hijos robaban en las ofrendas. Entonces por eso Elí se quedaba callado. ¿Sabe por qué Elí se quedaba callado? Porque los hijos le traían su buen regalo. Porque Elí decía, bueno, ellos no aman tanto al Señor y yo sé que están perdidos, pero mire cómo les ha ido de bien. Mire cómo me tienen viviendo de bien a mí, yo no les digo nada. No, escúcheme, pilas con las dádivas que corrompen el corazón, dice Proverbios. Las muchas dádivas corrompen el corazón. ¿Qué pasó con Elí? ¿Está mal que los hijos nos den? No, que nos den, que nos bendigan, que tus hijos te bendigan. Puede estar apartado de Dios, pueden estar apartados de Dios, pero que no puede faltar tu instrucción, la palabra de Dios en tus labios. ¿Quién quita que con esa palabra los salvemos, iglesia? No dejes de hablar, no dejes de hablar, Padre, no dejes de hablar. Libra tu responsabilidad. La responsabilidad tuya y mía no es, escúcheme, no es que ellos lleguen a la iglesia. La responsabilidad tuya y mía no es que se vuelvan evangélicos. La responsabilidad tuya y mía no es que sean pastores como tú y yo somos pastores. No, la responsabilidad tuya y mía es hablar la palabra del Señor a nuestros hijos y nuestra familia. Ya la otra responsabilidad de lo que van a hacer es de Dios. La responsabilidad se podría resumir como que amen a Dios, ¿sí? Y ya lo otro lo decide el Señor. Sí. Porque puede ser que hay hijos que no van a estar sirviendo en la iglesia, Sí. son empresarios, Amén, pero van a amar a Dios. Que amen a Dios. Su vida va a reflejar el amor a Dios. Es que esto hay hijos de pastores que no no serán son pastores. Nosotros no somos, escúcheme, el ministerio no es heredable. No, porque esto depende de Dios que le da por llamar al que quiere. Iglesia, yo no soy hijo de pastor. Sí, hay hijos de pastores que no son pastores, amén, pero que amen a Dios es lo importante, que amen a Dios. Entonces, ¿qué hace la instrucción? ¿Sabe que a veces los instruimos es a que amen la iglesia? Instrúyelos a que amen a Dios y por ende van a amar la iglesia. El que ama a Dios, ama lo que Dios ama. El que ama a Dios, ama lo que Dios ama. Por eso cuando Jesús se pierde, que hablamos, que amén, sí. La Biblia dice que sube José y María a Jerusalén, al templo. A buscarlo. Y dice, se les queda el niño y ellos se devuelven y van y lo buscan. Y eso es curioso porque ellos van y lo buscan primero en sus allegados. O sea, en los lugares que ellos creyeron que Jesús estaba. Y dice la Biblia que regresan al templo e encuentran a Jesús en el templo. Y la reprensión es, ¿por qué nos has hecho así? Y él los mira y les dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús estaba amando a Dios, porque un niño decidía quedarse en el templo, porque amaba a Dios, ¿sí? ¿Sabe qué es bueno eso? ¿Qué quiere hablar eso? Que José y María hicieron una muy buena tarea. Sí. Te la voy a veces uno, mire que la sociedad habla más de María, pero la labor de José fue muy buena labor. Dios sabía por qué le daba a su hijo a alguien como José. Dice la Biblia que José era alguien justo.
Mire lo que hace el José con María, ¿no? Dice que no la quiere dejarla en secreto para no evitar tantas. Ese hombre fue digno de darle, encomendarle esa tarea de educar al Hijo de Dios. Iglesia, hoy es igual. Tú estás educando hijos de Dios. Nosotros como papás estamos educando hijos de Dios. ¿Cómo los educamos? Hay gente que de pronto dice, pastor, fracasó esta hermana, fracasó este hermano porque los hijos crecieron y no caminaron con Dios. No, no, iglesia. No. En algún momento la buena palabra que le diste producirá fruto. ¿Qué tienes que hacer? Sigue sembrando en ellos, porque la palabra dice, esta semilla, siémbrala en la mañana o en la tarde. Eclesiastés 11, por favor, amada mía. Escúcheme esto antes de leer Deuteronomio 6. Eclesiastés 11, 1. Eclesiastés, no Isaías. Perdón, se me basta ya. Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, lo hallarás. Hallaremos el pan, iglesia. Siga. Hay una parte, creo que el 3. Dice, reparte a 7 y a una 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramaré. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Ahí está hablando de la ley natural. Reparte 7 y a una 8. Y si las nubes están llenas de agua, lo más natural es que caiga agua. Lo más natural es que cuando un árbol es cortado, ahí se va a quedar. Lo que está diciendo es seguro. Si usted siembra, va a recoger. Verso 3. 3 es ese. El 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. 6. Dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. No dejes de sembrar. Estamos sembrando semillas en nuestros hijos. Estamos sembrando semillas en nuestra casa. ¿Sí? Algún día esa semilla va a recoger fruto. No sabes cuándo vas a recoger el pan que echaste sobre las aguas. El pan que vamos a recoger en 30 años. Hay pan que vamos a recoger en 20 años. Hay pan que recogeremos en 10. Porque ¿sabes por qué? Iglesia, porque usted se encarga de sembrar. Pero de ahí para allá, el encargado es el Señor. Tú siembras y Dios sabe cuándo le da forma a la semilla. Cuándo la semilla sale a fruto. Sale a flote, iglesia. Así que no deje de sembrar. ¿Sí? Estamos en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que enseñases. Está hablando de cosas, mandamientos y decretos. Sí, y escúchame que estamos diciéndole de Elí, ¿no? Entonces Elí dejó de hablar, iglesia. Elí dejó de estorbar a sus hijos. La Biblia dice la escritura, cuando Dios reprende al sacerdote Elí, dice, ¿por qué entonces no estorbaste a tus hijos? ¿Sabe qué es estorbar a los hijos? Eso, instruye al niño en su camino. Faltó la instrucción de Elí en el camino que estaban escogiendo sus hijos. ¿Ya? Faltó la instrucción de Elí. Dice, ¿por qué no los estorbaste? Y sabes que a veces nuestros hijos puede ser que nos miren mal. Puede ser que no les guste lo que les digamos. Puede ser que diga mi mamá tan cansona, tan fastidiosa, pero que nunca falte la instrucción, porque esa instrucción va a salvarles. Enseñanza. Y cuando ellos reaccionen van a decir, ay, mamá era cansona, pero tenía la razón.
Ayer hablaba con alguien que está ahí en el chat que me decía de alguien que se haya portado como una mamá para ella, que es como una mamá para ella, pero que la molestaba y le decía, vea, esto es así, ella no entendía porque iba por su propio camino, pero ir en su propio camino no faltó la instrucción y esa instrucción la volvió al camino de la vida. Y hoy después de reaccionar dice, palabras, dice ella, uy, qué boleta eso que hacía yo. Pero ¿sabe qué decía ella? Y decía, hoy valoro esa instrucción que antes me parecía cansona, aburridora, pero sabía que después iba a dar buen fruto. Esa es una señora, una mamá que echó el pan sobre las aguas y hoy está recogiendo el pan. La enseñanza. La La enseñanza. enseñanza de qué, entonces la Biblia dice, mandamientos, a Dios, amar a Dios. Y el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Eso me acuerda cuando Dios viene a su Sodoma, que dice, ¿cómo le hemos de ocultar esto a mi amigo Abraham? Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, su casa después de él, que guarden, que haga justicia. ¿sí? Entonces, Dios estaba confiado de la labor tan grande que hacía Abraham, y dice, yo sé que aún a su casa él va a instruir para que guarden después de él. Todos los que vienen después de él de su casa van a guardar. ¿Qué está diciendo? Abraham va a cumplir bien el papel de enseñanza, de amar a Dios, de los mandamientos de Dios. Hay un versículo que dice que se me va, a veces unos textos que tengo subrayados en varias Biblias, que dice que esa falta de corrección al muchacho hace que viva menos. Vive menos. Y usted ve, por ejemplo, hoy muchachos, que el propósito de Dios nunca es que un joven muera antes que su papá y su mamá. ¿Sí? Y uno dice, pastor, ¿pero por qué? ¿Sabe qué falta allí? Alguien que haya instruido su camino. Alguien que haya la corrección a través de la palabra del Señor. Sigue diciendo ahí, ¿no? El verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, como les ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dejes de hablar. Cuando estés en el comedor, que seas el único que empieza a decir, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire el 7, no iban a dejar de hablar. Y las repetirás. ¿Sabe qué van a decir los niños, los hijos? Esa repetidera de mi mamá. Yo creo que ustedes, muchos se van a identificar con esa palabra. Ay, esa repetidera que cada rato ir a la iglesia, que Dios, que mi mamá, que ore, pero mire que sabe cómo responden ellos. Ellos cuando necesitan algo van a decir, mami, necesito que ore. Mami, venga acá, traiga al pastor, vamos a orar. Ellos lo saben. ¿Qué es eso? Que algo está pasando en ellos. Y por ejemplo los que están ahí que no tienen hijos, porque bueno, pues eso es como para los papás. La familia. Usted tiene su familia y aparte de eso, usted tiene hijos que crían que no son de sangre. Por ejemplo, el amigo, un primo que está cerca. Por ejemplo, usted lo ve también en Pablo y Timoteo. Hijo. Timoteo no era hijo de Pablo, pero Pablo crió a Timoteo. Hay gente que Dios va a cargarte de tal manera que los sentirás como hijos. Serás responsable de ellos, como Dios con Moisés. ¿Sabe? Por eso dice la Biblia que son más los hijos de la desamparada que la que criaba. Hoy no,
por ejemplo, nosotros como pastores tenemos muchos hijos, ¿sí? Sí. Tenemos gente alrededor, hay muchos de ellos que vienen aquí y nos ayudan con las transmisiones, con tantos, y nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de hablar. Los sentamos ahí y no es que vamos a decir, venga que vamos a predicar, no, en la conversación va saliendo los temas. No dejes de hablar. Ellos preguntarán. No pierdas la oportunidad en qué momento puedes echar allí la semilla de la palabra del Señor, echándola sobre las aguas. Y escúcheme, las aguas es que las aguas van a correr, pero en algún momento vamos en el camino que estamos andando, el pan que eché atrás, lo recogeré adelante, iglesia. No dejes de hablar. Entonces, ¿qué pasa con Elí? Elí dejó de hablar. Elí dejó de hablar. Y cuando se dio cuenta de lo que están haciendo sus hijos, Elí no estorbó, no les habla. ¿Sí? Entonces, iglesia, puede ser que les vaya muy bien a nuestros hijos, en nuestra casa nos esté yendo muy bien, pero que la prosperidad que estamos pasando no nos deje de hablar la palabra de Dios. Que la prosperidad que tienes no le deje de dar el lugar, no quite el lugar de la palabra de Dios y de Dios en tu casa. Que la prosperidad, que a veces hace nula muchas cosas, que uno a veces dice, Dios está probando el camino, el camino de mis hijos. No haga nula la palabra del Señor en tu casa, porque esa palabra es salvavidas. Algún momento en su camino lo van a tomar. Así es. Y por eso sigue diciendo ahí, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella en el primer lugar, miren, estando en tu casa. Ajá. ¿Sí? El primer lugar es la casa. O sea que somos responsables de la enseñanza, del amor y el temor a Dios. En la casa es el primer lugar. En la casa es el primer lugar, ¿sí? Porque va a mencionar dos lugares y el primero de ellos en la casa. Y luego sigue diciendo, y andando por el camino. Esto ya habla de fuera de casa. Amén. ¿Sí? Y andando por el camino. Y dice, y al acostarte, ¿sí? Y cuando te levantes, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo ahí? Nunca deje de hablar. No dejes de hablar. A veces como padre hemos cometido el error que decimos, yo no vuelvo a decir nada. No volver a decir nada y no. No, eso es el peor error. Ese es el peor error, porque ¿sabe cuál es la tarea de nosotros? Hablar. La tarea de Dios es convertirlos. Así es. El profeta estaba cansado, ¿sabe por qué? El profeta Jeremías dijo lo siguiente: Dios, yo no volveré a hablar a este pueblo. La palabra de los profetas fue lo mismo, los profetas hablaban y la gente no quería escuchar. Pero el Señor dice, háblales. Escuchen o dejen de escuchar. Tu labor y la mía es hablar aunque no quieran que nos escuchen. ¿Ya? Entonces, iglesia, si eres el único que eres cristiano en tu casa, para ahí, ora con ellos en la comida, invéntate momentos para devocionales especiales, en la salida o en la entrada o al acostarte, momentos semanales en la casa donde usted esté allí y pueda compartirles la palabra, que aunque ellos hagan mala cara, ellos digan, ay no, iglesia, Dios está atravesando los oídos y está llegando hasta el corazón de ellos y sembrando la palabra. Entonces mire lo que dice. De hecho, cuando ellos Siga. Cuando ellos, por ejemplo, Dios los tomaba de un lado, del río, entonces ellos sacaban piezas y esas piezas era para que, aquí dice en el versículo 20, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón. Bueno, entonces todas esas cosas servían, era para que ellos tomaran eso como una enseñanza, hoy nos dirían una enseñanza didáctica. Sí, eran testimonios. Y pudiesen hablar a los hijos y decirle,
Mire, esto lo hizo Dios. Eso iba a crear en sus hijos amor por los mandamientos de Dios, por la ley de Amén. Dios. Eran como testigos, Ujú. ¿sí? Testigos silenciosos. Cuando salieron de Jordán, tomaron piedras y las levantaron fuera de Jordán también, como un monumento, para que cuando ellos pasaran por ahí, y dijeran, ¿y esas piedras qué? Ellos van a decir, algún momento, aunque no lo crean, con este río, Dios abrió el río, este río Jordán, y pasamos en seco, y esas piedras que están ahí, las sacamos del río cuando Dios Así es. nos hizo pasar, perdón, vimos su gloria, y los hijos de ellos van a decir, eso pasó, sí es cierto, y tenían la oportunidad de hablar de Dios con lo que pasó. Entonces, hoy es exactamente igual, iglesia. Comunica lo que Dios ha hecho. Comunica cuando Dios te sana. Comunica lo que Dios hizo contigo. Comunica a Dios a dónde te sacó. Comunica quién eras tú antes de Dios. Ujú. Comunica aquella obra que Dios hizo. Cómo Dios te ha provisto. Comunícales. Háblales. Ellos pueden ignorarlo, pero Dios está hablando el corazón de ellos. Tendrán herramientas para escoger las cosas. Habla cuando Dios haga. ¿Sabe qué es el problema? Que hemos dejado de hablar lo que en verdad produce vida y hemos hablado lo que produce muerte. Hemos comunicado nuestros momentos más difíciles, lo que nos han hecho malo en la iglesia, ¿sí? Hemos comunicado tal vez el error de la gente de la iglesia en la casa. Hemos comunicado la debilidad hemos llevado tal vez el comentario, tal vez el chisme a la casa de la iglesia. Hemos tal vez permitido hablar delante de otros que no son cristianos en nuestra casa. Hemos hablado tal vez de la congregación. Hemos hablado tal vez del pastor. Dígame, ¿con qué ganas los nuestros irán a la iglesia? No tendrán ganas de ir a la iglesia. Entonces hemos dejado de hablar lo que produce vida para comenzar a hablar lo que produce muerte, iglesia. ¿Sí? Entonces, que cuando te pase algo nadie sepa. Llévalo a la oración. Llévalo a la presencia del Señor. Que Dios allí te sana, te levanta, te restaure. Porque tenemos algo. Iglesia, somos responsables por los que tengo. Que nadie sepa. ¿Sabe que hay cosas que me pasan a mí? Y es más, cosas que pasan contigo que los tuyos no se deben dar cuenta. ¿Sabe por qué? Por simplemente guardar el corazón de ellos. Por guardar lo de Dios en ellos. Para evitar que eso los distraiga de Dios. No, levanta un monumento. Escucha, levanta un monumento no a tu tristeza. Levanta un monumento no a tu angustia, no a tu dolor. Levanta un monumento a Dios. Levanta un monumento a su obra. Levanta un monumento a las maravillas que Dios ha hecho en ti, para que cuando te pregunten qué fue eso, tú digas, Dios me libertó, Dios obró. Dios no diga, no, mire, me dejaron solo, me dejó solo la iglesia, estoy tirado. No, tú puedes decir, el Señor me levantó, el Señor obró, Dios envió su ángel y me libertó. No dejes de hablar de las obras gloriosas que Dios ha hecho. Algo parecido con el hecho de repetir, Dios aseguraba que cuando faltara la generación que sacó de Egipto, hubiese otra generación que amara a Dios, Amén. ¿sí? Que guardara sus mandamientos. No sea que pasara como cuando el Éxodo dice, y murió José y se levantó un faraón que no conocía a Dios. Está hablando de otra generación. Lo mismo pasaba con Josué. Cuando muere Josué y habla la escritura de que empiezan los jueces y dice, era una generación totalmente que Por eso la labor era, cuenten cómo Dios los sacó de Egipto. Cuenten las maravillas. Cuenten. Ya hemos contado otras cosas, sino lo que en verdad Dios ha hecho. ¿Qué Dios ha hecho en esta cuarentena? Cuéntale a tus hijos. ¿Qué Dios ha hecho en esta cuarentena?
cuenta cómo Dios ha orado, de dónde Dios te ha provisto y cómo Dios ha sido bueno. Dice el 3, para pasar a otro texto. Perdón, estoy en 6, verso 7. La respetarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay gente que tiene una costumbre sana de poner versículos en las puertas. Ponga versículos, iglesia, en la puerta, en el espejo. ¿Sí? Pero aparte de eso, habla. Lo que está diciendo es habla la palabra, háblalas. Dice el Salmo 78, verso 1, ya para que podamos orar. Que podamos orar, aunque no me crean aquí mi público. Salmo 78, verso 1, mire lo que dice. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Verso 2 dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Está escribiendo Asaf, que escribe este salmo. Dice, las cuales, mira el verso 3 lo que dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Dice, y no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Verso 5. Él estableció testimonio en Jacob. Sabe que no ha faltado, escúchenos, en esta temporada de cuarentena y en esta temporada de virus, no han faltado los testimonios de Jehová. Así es. Dice, estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Mire el mandato. Mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. No dejes, escúchame. ¿Sabe qué ha pasado? Que hemos dejado que otros hablen a nuestros hijos y nuestra voz no se ha escuchado. Y hemos dejado que se escuche más la voz de la sociedad, de los amigos, de las redes sociales, más la voz de los familiares que no conocen a Dios que nuestra propia voz, la voz de Dios en ellos. Dice el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Clave, no dejes de hablar. Y lo que dice, mire el propósito de hablar. Mire el propósito de transmitir esta tradición. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Está hablando de la primera generación. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Bueno, dejémosla ahí. Puede seguirla. Es un salmo largo, lo puede leer. Que no falte entonces, iglesia, en tu casa, la instrucción de Dios en el nombre poderoso. Me quedo con este versículo. Mire el versos 6 y 7. Todos esos 7 primeros versículos son especiales. Mire el 6 lo que dice. Para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán. Y los hijos que nacerán.
¿Sabe que ayer, esto lo hemos dicho hace mucho tiempo, hay gente que está diciendo, pastor, no tengo trabajo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe que Dios sabe por qué no tienes trabajo todavía? Porque tienes que hacer un trabajo en tu casa. Aprovecha este tiempo. Trabaja en tus hijos. Sé responsable con la eternidad de ellos. Inyéctale todo lo que puedas de Dios. ¿Sabe que da tristeza que hay herramientas, iglesia? Hoy hay herramientas. Es más, hoy, si quieren, no, hay gente que estaba la iglesia abierta y por estar la iglesia no tenía tiempo, entonces no puede traerlos a la iglesia a los niños. Hoy es más fácil, hoy llevamos la iglesia a tu casa. Claro. Llevamos la iglesia a tu casa, a la comodidad de tu casa. No tienes que salir, no tienes que mojarte si está lloviendo, pero está a la distancia de un clic, está a la distancia de un computador, de una tabla. Que son cosas que normalmente que están ya en la casa. Y que hoy en día se les regala a los niños un celular, una tablet. O sea, es muy fácil poder acceder a que ellos puedan tomar un discipulado, recibir la palabra, congregarnos con ellos, que a veces me dicen, no, es que está muy temprano, no saqué, es que tal cosa. Es que no me gusta, me gusta estar en la iglesia. No, no, iglesia. No dejes de hablar. Eso es un testimonio. ¿Sabe qué es un testimonio que tú tienes que poner? Esas piedras que ponían como testimonio. Tú eres una piedra cuando te sientas a buscar a Dios. Eres un testimonio que no he callado, pero ellos lo están viendo. Ellos lo están viendo. Está hablando más que 1000 palabras. Tus imágenes hablan más que 1000 palabras. Escúchame. Aprende a hablar no solamente con palabras, sino sin palabras. Porque hay cosas que hablan e impactan más que las palabras. Lo que tú haces. Pues cuando te sientas ahí a las 5 de la mañana y tus hijos están diciendo, mi mamá levantó. ¿Qué está diciendo? Es un testimonio. Tu levantar está hablando. Cuando te conectas con ellos, al discipulado con los niños, 3 de la tarde, y les instruyes, estás ahí parado, estás hablando con ellos. Y el 7, eso es lo que van a hablar. Por eso es bueno quedarse ahí con esos dos versículos 6 y 7. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán. Escuchen, iglesia, escuche esto. ¿Sabe por qué hoy vemos los jóvenes tirando piedras afuera? Que van a cualquier parte menos a buscar a Dios. Que se levantan contra gobiernos. Que usted lo ve en tantas cosas raras. ¿Sabe por qué? Porque la generación dejó de hablar. Dejamos de hablar. Faltó alguien que les hablara. Porque puede ser que ellos no venían a la iglesia. Y creemos que la única manera de hablarles era que vinieran a la iglesia con nosotros. No. Tal vez dejamos de llevar la iglesia a la casa. Dejamos de ser iglesia en la casa. ¿Sabe qué tenemos que volver? ¿Sabe qué pasó con este tiempo que Dios está haciendo? Volvió a llevar la iglesia a la casa. Volvió a llevar la iglesia a la casa, iglesia. Hermanos. 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan la finalidad de hablar, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y si no se habla, entonces pásalo el 8. Y si no se habla, sale el 8. Sí. Que no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Escúcheme, ¿qué clase de generación queremos tener? ¿Una generación contumaz
rebelde, una generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu, o una generación que ponga en Dios su confianza, iglesia. Que no olvide sus obras y que guarde sus mandamientos. Tremendo esto. Hay unas clases de generaciones aquí en Proverbios. Sí. Tremendo esto, sí. Yo creo que de ahí vamos a sacar la frase de hoy. Sería la siguiente. Como estamos creando una generación que confía, que no olvida y que guarda los mandamientos del Señor. ¿Sí? Levantando una generación que confía, no olvida y guarda los mandamientos del Señor. ¿Sí? Anótala ahí, esa es la frase del día. ¿Sí? Levantando una generación que confía, que no olvida y que guarda los mandamientos del Señor. Hay Proverbios 30:11, terminamos con esto. Dice así, es que iglesia, a veces ignoramos la responsabilidad que tenemos tan terrible, hermano. ¿Sabe que nos falta preguntarle a Dios? Pregúntale a Dios. Hay mamás que están diciendo, pastor, ¿y qué hago si mis hijos ya están viejos, ya están grandes y no me hacen caso? No dejes de hablar. La edad que tenga tus hijos, te voy a dar una clave, iglesia. Una mujer preguntó de la siguiente manera. Vino un ángel y le dijo, tu hijo, tendrás un hijo, será nazareno, Y la mujer preguntó esto, Señor, ¿cómo será la clase de vida que tendrá el niño? Y el ángel le explica cómo debió vivir. Hoy te doy un motivo de oración, queridos papás. Dile al Señor, Señor, ¿cómo es la clase de vida que deben tener mis hijos? Así es. ¿Cómo lo debo de hacer? Dile, Señor, llegaste, escúchame, nunca Dios llega tarde. Gente dice, Dios, ¿por qué no conocí a Dios cuando mis hijos estaban pequeños? No, conociste a Dios en el tiempo adecuado. Tienes que hacer, Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para instruir a mis hijos que no le falte la instrucción en su camino? Para que a no faltar la instrucción en su camino, ellos pasen a tu camino por causa de la instrucción que les estoy dando. Proverbios capítulo 30, verso 11. Mire esta clase de generación. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué clase de generación queremos tener? Sí, claro. ¿Sí yo? Con generación dice Salmos, generación contumaz y rebelde, que no puso en Dios su confianza. No confía, ni es fiel para con Dios. Ni es fiel para con Dios su espíritu. Mire esta clase de generaciones aquí, 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hoy se está viendo eso. Claro. La cucha, el cucho. Llegan a la hora que quieren. Se van a la hora que quieren. ¿Sabe qué es eso? Dejaron de hablar. Sí, claro. Esa es la generación de Eli. Los hijos dijeron, ay, mi cucho, tome cucho, le doy plata. Escúcheme, que las dádivas de tus hijos no hagan callar lo que tú tienes que decirles. Verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay gente que dice, yo estoy bien, papi. Esto está bien. No dejes de hablar. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Mire la tercera generación. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, orgullosos. ¿Sí? Se cree la última Coca-Cola del desierto. Todo gira alrededor de ellos. No dejes de hablar. Mire la generación que criamos cuando dejamos de hablar. Cuarta generación que criamos cuando dejamos de hablar. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Mire el 15.
La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Cualquier parecido con la realidad. ¿Sabe que hemos criado a nuestros hijos que solamente digan, demen, demen? Y no les hemos enseñado a decir, ¿qué tengo que hacer? Que solamente son demen y demen. Va, pídales un favor. Pídales que te ayuden en la casa. Pídeles que te ayuden en ciertas cosas y verá cómo reaccionan. Siempre son demen, demen. Dice, 3 cosas hay que nunca se sacian. Y en la cuarta dice, nunca dicen basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que nos sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. 17. Mire que todo tiene que ver con generaciones. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, ¿qué está hablando esto? Que no hay un buen fin para ellos. Por eso dice la Biblia, honra, iglesia, no dejes de hablar. ¿Sabe qué pasa cuando dejamos de hablar? Tus hijos no te honran. No te honran. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida en la tierra. Iglesia. Así que eso estuvo muy bueno. Sí. Y ese salmo estuvo excelente también. Sí, Señor. Entonces, ahí estábamos hablando de la generación que puede levantarse cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde. Una generación contumaz y rebelde. Y las generaciones que dice Proverbios. O sea, que es urgente que nosotros hagamos lo que nos toca. Y hay unos, como digo, que no tienen hijos, pero de carne, pero tienen otros hijos que están criando. Entonces, ¿qué clase de generación quieres tener? Amén. ¿Sí? Dime lo que hablas y yo te diré qué clase de generación quieres tener. Escúchame, nosotros somos padres responsables de muchos. Ahí estamos creando hijos que no son de nuestra sangre. ¿Oyeron, iglesia? Somos responsables por ellos. Así que vamos a orar. Vamos a orar por nuestras peticiones, que el Señor nos ayude. ¿Y cómo es la frase de hoy? Se le olvidó a mi esposa. No, yo la tengo aquí. Estamos levantando una generación que confía que no olvida y guarda lo que Estamos levantando una generación que confía, no olvida y ¿qué? Y guarda los mandamientos del Señor. Es que estoy aquí con mi hija diciéndole, ¿cuál es la frase de hoy? Bueno, entonces vamos a orar por Ivana, porque está en la clínica, Arrieta, con dolor abdominal, que parece que es una apendicitis. Vamos a orar por la vida de ella. Esta oración viene de... Solamente tenemos hoy una petición. Gracias al Señor. Bendito Dios. Bueno, iglesia. O quedaron impactados con la palabra. No, es muy bueno. No, es bueno. Eso quiere decir confianza. Total. Ay, Dios, que Dios tiene nuestras. Total. Pero igualmente vamos a orar por las peticiones que... Así es. Que no están allí, pero yo sé que... Y hay gente de pronto va a orar por la palabra, ¿no? Sí, yo sé que hay muchas mamás que tienen que orar por sus hijos, que Dios los rescate, les llame, Dios toque sus vidas. Amén, así es. Ivana es de Santa Librada, esa petición viene de Santa Librada. Sí, Ivana, la joven, una jovencita que tenemos allí. Vamos a orar por Ivana. Sí, a orar por la vida de Ivana, que Dios sobre en la vida de ella. Padre, te damos gracias hoy por la vida de Ivana. Tú tenías todo de antemano, tú sabías. Y oramos para que en el nombre de Jesús tú obres y dirijas todo. Si era voluntad tuya llevarla hasta el hospital, la clínica, tú aparejarás también el doctor, la guardarás de contagios y lleva todo a buen término en el nombre de Jesús. Usa la mano de los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras, que sean tus manos operando y que a través de todo esto ella pueda ver tu gloria, pueda ver tu poder, tu cuidado, y que ese cuidado doblegue su corazón ante ti.
en el nombre de Jesús. Bendícela a ella y a toda su familia para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a mi hermana María, a su hija, a Ferney, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Que fortaleza de Dios venga por allí. Venga allí donde están ellos, para la gloria tuya. En el nombre de Cristo. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Y oramos para que bendigas las generaciones de mis hermanos. Así es, Señor. Padre, oramos. Sus nietos. Oramos, Señor, para que no seamos como aquella generación de Josué, que se levantó otra que no conocía a Jehová. Oramos para que no nos pase como aquella generación de Israel, que sus padres fueron rebeldes y contumaces. Oramos para que tu iglesia vuelva a hablar en su casa, que la palabra tuya vuelva a ser sembrada en nuestras generaciones, en el nombre de Cristo. Que tu iglesia pueda hablar nuevamente en su casa, en su camino, al levantarse y al acostarse. Padre, oramos para que la palabra del Señor instruya al niño en su camino para evitar el fin de muerte en ellos. Padre, ayúdanos, dales estrategias, como la forma de lo que lo debemos hacer, como le preguntó la mamá de Sansón al ángel, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, oramos para que rescates esta generación. Cambia a esa generación, tal vez muchos contumaces, rebeldes, limpios en su propia opinión, Señor, como leíamos ahora. Generación que no fue fiel para con Dios. Una generación con cuchillos, amado Dios, en el nombre de Cristo. Una generación, amado Dios, que a su padre no bendice. Padre, oramos para que tu palabra toque nuestras generaciones en el nombre de Cristo, Señor. Líbrales en el nombre de Cristo. Gracias. Gracias porque la semilla de muchos de mis hermanos que han hablado, esa semilla la han puesto, han echado sobre las aguas y van a recoger el pan. Señor, levanta, síguelos levantando, que tu semilla se siembre en la mañana y aún en la tarde. No sabemos cuál dará fruto, pero lo veremos. Lo más seguro es que dará fruto en el nombre de Cristo. Que podamos sembrar la buena semilla en nuestras generaciones y úsanos como testimonio a ellos. Que no falte la oración, que no falte el temor de Jehová en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que esta generación, el diablo no nos robe a nuestros niños, nuestros jóvenes, en el nombre de Cristo. Levanta mamás y papás discipuladores, mamás y papás que siembren tu palabra en sus casas, que honren tu palabra por sobre todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerden que mañana estamos en nuestra transmisión a las 7 de la Nuestro noche. Culto semanal. Culto de semanal, nuestro culto de acción de gracias. Ese es un culto de acción de gracias. Amén. Para darle gracias a Dios de todo lo que ha hecho. Para decirle al Señor, Señor, en este último día esta de la semana fuiste fiel. Fuiste fiel. Este culto tiene ese plus. Amén. Es un culto de agradecimiento al Señor. Porque Sábado, podemos terminar una semana más diciéndole al Señor, nos ayudas esta Amén, semana. así es, Pasamos así otra es, semana así es. y el Señor nos Y ayuda. el domingo damos gracias a Dios a las 9 de la mañana, conectados con nuestra página Ministerio Internacional Reino Poder y Gloria, 9 de la mañana, Sí. nuestras dominicales allá. Habrán Y 11 de la dominicales. mañana, Y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra transmisión para nuestros niños en Reino Kids. amén. Así que Reino Poder Gloria Boitá DC es la transmisión para nuestros Sábado, niños. Domingo a las domingo 11 de la mañana y Y estaremos mañana a las 7 de la noche nuestro culto de acción de gracias porque hemos vencido una semana Y más. hoy están nuestros jóvenes 7 en reunión por Meet. Esta generación distinta que está buscando a Dios
porque estamos levantando una generación que Entonces, si alguna confía, cosa, comuníquese, pastor, sí, ¿qué debo que de hacer? confía, una Queremos- generación que confía, que no olvida y que guarda los mandamientos Amén. del Señor. Así que, iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos acá mañana a las Mañana 7 de la 7 noche y nuevamente el lunes aquí orando 5 de la mañana. Dios Bendiciones. bendiga su vida.